Ahora al libro de Zacarías. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Muchas bendiciones, y a todas las personas que nos ven por las redes sociales, Dios me les bendiga cada día más. Gloria a Dios. Libro del profeta Zacarías, capítulo 9. Libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Yo quiero que le digas a la persona que tienes a tu lado, vamos, dile: te queda lindo el peinado. Así sea calvo, dile: te queda linda la calva. Amén, gloria a Dios. Dile: te ves bien. Vamos, pero dile: te ves bien. Aleluya. Libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 11. Dice la escritura, en el nombre del Trino Dios. Mira lo que dice la Biblia. Zacarías 9, 11. Dice: y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Levanta tu mano derecha, por favor. Señor, gracias, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por tu palabra. Tu palabra está bendecida, tu palabra es bálsamo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dele un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. Quiero hablarte hoy acerca del tema 7 principios de restitución. Vamos, grite conmigo: 7 principios de restitución. Diga conmigo: restitución. La palabra restitución es la palabra hebrea, la palabra chalán, y la palabra chalán significa regresar, restaurar, restituir. Y en pocas palabras, cuando vemos reflejado la palabra restitución, es porque la palabra restitución significa que Dios te va a regresar. Dígame amén. Dios te va a restituir todo. Gloria al Señor. Cuando leemos y hacemos un fondo histórico del libro del profeta Zacarías, el gran profeta Zacarías, cuando leemos desde el capítulo 1, podemos hacer un fondo histórico. Dice que este libro fue escrito en el año 520 antes de Jesucristo. Los exiliados se habían ido para otra tierra. Gloria a Dios, estaban cautivos. Israel, Judá, estaban cautivos. Y Dios levanta al profeta Zacarías con una palabra poderosa. Dios levanta al profeta Zacarías. ¿Por qué? Porque cuando leemos el capítulo 1, el profeta Zacarías habla un llamado al arrepentimiento. Dígame amén. Lo que Dios estaba diciendo: yo los voy a regresar a su tierra, los voy a regresar a esta tierra, voy a restaurar a Israel, voy a restituir a Israel. Pero lo primero, en el capítulo 1, cuando Dios le hace el llamado al profeta Zacarías, dice que en el capítulo 1 Dios levanta al profeta Zacarías con una voz profética y dice un llamado al arrepentimiento, porque usted tiene que saber que no hay nada más poderoso que un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántos adoran a Dios? Pero en el capítulo 2 dice la escritura que Dios le dio al profeta Zacarías la visión de un cordero de medir. Pero en el capítulo 3 el profeta Zacarías tuvo otra visión, y la visión que tuvo el profeta Zacarías fue la visión del sumo sacerdote. ¿Por qué el sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote había caído en pecado. Los sacerdotes en aquel tiempo no estaban haciendo el trabajo, gloria a Dios. Y Dios dice: voy a levantar al profeta, a Josué, el sumo sacerdote. Pero en el capítulo 4 el profeta Zacarías, Dios le da una visión poderosa acerca de el candelero, gloria al Señor, el candelabro. Y Dios le habla al profeta Zacarías a través que iba a traer juicio. Pero en el capítulo 5 del profeta Zacarías, Dios le muestra otra visión. Vamos, grite conmigo: visión, visión. Y la visión que Dios le muestra al profeta Zacarías es la visión de los 4 carros, gloria a Dios. En el capítulo
capítulo 5 Dios le habla acerca de los 4 carros, pero en el capítulo 6 Dios le da otra visión, le da una palabra y le da un mensaje profético para que el pueblo fuera obediente. En el capítulo 6 era un llamado a la obediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaban siendo desobedientes, por eso Dios permitió la cautividad, Dios permitió el exilio. Pero en el capítulo 7 del profeta Zacarías, gloria a Dios, nada más y nada menos, en el capítulo 7 y capítulo 8 Dios le estaba hablando acerca de la futura gloria de la ciudad santa de Dios. Pero cuando llegamos al capítulo 9 era un capítulo de restitución. Desde el capítulo 1 era juicio, en el capítulo 2 era juicio y capítulo 3, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios le estaba mostrando una visión al profeta Zacarías, visiones tras visiones, porque cuando Dios quiere tratar con el ser humano, gloria al Padre, le da visiones. Y el profeta Zacarías, pero en el capítulo 9 Dios le da una palabra de restitución. ¿Por qué? Porque ellos estaban cautivos, ellos estaban presos, pero Dios trajo una palabra de aliento. Vamos, grite conmigo, una palabra de aliento. Y hoy en esta noche hay una palabra de aliento para tu vida. Quizás estás pasando por crisis, pero hay una palabra de aliento. La Biblia dice que la palabra es bálsamo, la Biblia dice que la palabra es medicina, la Biblia dice que la palabra es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Yo no sé cuál sea la condición física, espiritual, emocional que tú puedas estar pasando, pero viene restitución para tu casa. Alguien debe de atrapar esta palabra. Me están dando ganas de predicar. Viene restitución. Yo no sé por dónde el diablo te está haciendo la guerra, pero viene restitución. Yo no sé de dónde, por dónde el diablo te está atacando, pero viene restitución. Y hoy te voy a soltar una palabra. Todo lo que has perdido, viene restitución. Vamos, grite conmigo, viene restitución. Viene restitución para tu casa, viene restitución para tu familia. Ahora, cuando leemos esta palabra, gloria al Señor, estuve leyendo algo poderoso. Los hebreos, cuando van a leer la Biblia, tienen 4 interpretaciones para entender la palabra. En los hebreos, los judíos usan 4 interpretaciones cada vez que van a leer la Biblia. Cada vez que van a leer la Torá, que es la ley, gloria a Dios, ellos nada más y nada menos usan 4 leyes de interpretación para leer la Biblia. Número 1, la palabra pechat. Vamos, grite conmigo, pechat. Pastor, ¿qué es el pechat? Es la interpretación literal de la palabra. Los judíos, cada vez que van a leer la Biblia, ellos tienen que usar el pechat. Esa es la primera interpretación hebraica. El pechat es la interpretación literal. Por ejemplo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esa es la interpretación más fácil, gloria a Dios. Pero hay otra interpretación que es la palabra remés. No solamente el pechat, sino también el remés. Los hebreos usan la palabra remés. Pastor, ¿qué es remés? Es la interpretación para sacar sermones, o sea, para sacar estudios bíblicos. Ellos usan la palabra remés porque cada vez que van a leer la Biblia, los judíos, ellos interpretan la palabra. No solamente la interpretan literalmente, sino también ellos escudriñan la palabra para sacar sermones. Pero la tercera palabra que usa, o el tercer método de interpretación, es la palabra drash. Diga conmigo, drash. Aleluya. ¿Qué es el drash, pastor? El drash es cuando un hebreo va a leer la escritura. Ellos usan la palabra drash. ¿Qué es drash? Gloria a Dios. ¿Por qué se escribió? ¿De qué manera se escribió? ¿En qué tono se escribió? ¿Y en qué año se escribió? O sea que los hebreos, cada vez que van a leer la Biblia, ellos, para interpretarla, ellos comienzan a hacer un estudio exhaustivo. ¿Cómo leer la Biblia? ¿En qué tono se escribió? ¿En qué tono se está hablando? ¿De qué manera? ¿En qué año? ¿Cuál era la cultura? Gloria a Dios. Pero el cuarto, y aquí me voy a detener por un momento, el cuarto nivel de interpretación es la palabra soda. Diga conmigo, sod. El sod es S-O-D, sod. Pastor, ¿qué es el sod? El sod son los secretos divinos, misterios divinos, algo que no se ve a simple vista. Es la revelación del Espíritu. Es cuando usted lee una palabra, es cuando usted lee, por ejemplo, usted lee el Salmo 23 y usted lo haya leído 1000 veces, pero ese día, en ese momento, usted lee el Salmo 23, aleluya, y usted pasa por el sod, la revelación del Espíritu. Es cuando se te revela la palabra, es cuando se te ilumina la palabra y usted lo puede entender. Cuando adoran su nombre, esto cabe entender que cuando los hebreos leían la palabra, ellos le pedían al Señor, necesito el sod
del Espíritu. El sol del Espíritu es cuando usted lee la palabra y el Espíritu Santo te revela. Levanta tu mano, porque hoy vengo a declarar sobre tu vida que cada vez que leas la palabra se te va a revelar el sol. Vas a entender la palabra, la sabiduría, la inteligencia espiritual se va a desatar sobre tu vida. Por eso no es leer la palabra, es decirle al Espíritu Santo: Señor, revélame tu palabra a mi espíritu, necesito entenderla. Es cuando Dios te revela los diseños, es cuando Dios te revela los secretos, es cuando Dios te hace entender por medio del Espíritu los misterios, los códigos, aleluya, y los secretos divinos de la palabra. Levanta tu mano, por favor, que te voy a soltar una palabra. Cada vez que leas la palabra, Dios se te va a revelar, Dios te va a hablar, aleluya. Por eso la palabra es como doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Habrá alguien que diga amén. Me están dando ganas de predicar. Aleluya. Pastor, ¿qué es el SOT? El SOT son aquellas personas, aleluya, donde Dios le revelaba los diseños y los códigos para interpretar lo que venía en el futuro. ¿Cuántos adoran a Dios, a su nombre? Quizás tú puedas estar viviendo trauma, quizás tú puedas estar viviendo dificultades poderosas, pero cuando lees la palabra a través del SOT y Dios te revela la palabra, lo que puedes entender que esa temporada va a pasar, que para ti lo que viene es gloria. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Una persona que tenía el SOT, aleluya, tenía la revelación del Espíritu para saber lo que Dios estaba diciendo por medio de un sueño. Gloria a Dios. Por eso cada vez que Dios le va a hablar al ser humano, Dios le habla a través de sueños, Dios le habla a través de visiones, dígame amén, para hacerle entender al ser humano que lo que estás viviendo es pasajero, que lo que viene es gloria, lo que viene es bendición, lo que viene es restitución. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Una persona que tenía el sol de Dios, tenía el poder para interpretar los códigos proféticos del Purín y del Tumín que tenían los sacerdotes en el pecho, que eran las 12 piedras de la tribu de Israel. Cada vez que un hombre de Dios, un sacerdote, entraba cada vez al año al templo, gloria a Dios, en el pecho del sacerdote habían 12 piedras, y cada piedra eran conforme a las tribus de Israel. Y cuando el sacerdote salía del templo, las piedras cambiaban de colores. Entonces el rey y los profetas le hacían preguntas a Dios, entonces las piedras comenzaban a cambiar de colores. Eso es lo que se conoce como la revelación del Purín y del Tumín. La persona que le hacía preguntas a Dios: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué es lo que viene para nuestra nación? Gloria a Dios. Entonces las piedras cambiaban de colores. Hoy te vengo a decir de parte de Dios que en medio de tu crisis Dios te va a revelar por el Espíritu cuáles son las decisiones correctas para tener victoria en medio de la guerra, para tener victoria en medio del proceso. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Una persona que tenía la capacidad para soltar una palabra profética por medio de una visión. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso la mayoría de los hombres Dios le mostró visiones. Podemos ver al profeta Jeremías capítulo 1, donde Dios le muestra una vara de almendro. Gloria a Dios. La palabra almendro o árbol de almendro es la palabra choquet, y Dios le estaba diciendo al profeta Jeremías a través de la vara de almendro. ¿Por qué? Porque la vara de almendro era un árbol que crecía aceleradamente. Lo que Dios le estaba diciendo: te voy a llevar a un tiempo acelerado, y lo que voy a hacer contigo será acelerado. ¿Cuántos adoran a Dios? Dígame amén. Por eso cuando Dios llamó al profeta Isaías, aleluya, en el año que murió el rey Usías, vino al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y Dios, el profeta Jeremías tuvo una visión, aleluya, porque en ese año se había muerto su primo Usías, y vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. En pocas palabras, Dios le mostró una visión. Por eso cada vez que Dios te va a hablar, aleluya, Dios está levantando verdaderos visionarios en esta casa. Aleluya. ¿Cuánto levanta tu mano, por favor? Porque el sol de Dios se va a desatar sobre ti. Me están dando ganas de predicar el sol de Dios. Dios se te va a revelar a través de sueños, Dios se te va a revelar a través de visiones, y tendrás experiencias con Dios sobrenaturales. Cuando abras la Biblia, Dios se te va a revelar, se te va a iluminar, y vas a entender la palabra. Dale un grito de guerra, por favor, a su nombre. ¿Cuántos adoran a Dios?
A su nombre. Cuando yo leí Zacarías capítulo 9, aleluya, el pueblo de Israel estaba en cautivo, el pueblo de Israel estaban en Babilonia, esclavos, estaban olvidados, gloria a Dios. Y Dios levantó al profeta Nehemías, Dios levantó al profeta Jeremías, aleluya. Y el profeta Jeremías capítulo 29 da una palabra profética que iban a tener 70 años de esclavitud, 70 años de proceso. Por eso Jeremías 29, 10, 11, 12 y 13, el profeta Jeremías dice: viene una visitación después de 70 años. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque usted tiene que saber en esta noche que la prueba no va a ser toda la vida. Aleluya, la esclavitud no va a ser toda la vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Dígame amén. Y cuando yo leí Zacarías capítulo 9, me pasó, aleluya, el so de Dios. Dios comenzó a hablarme. ¿Cuántos adoran a Dios? Y esta palabra no es solamente para ti, esta palabra también es para tus hijos, esta palabra también es para Venezuela, esta palabra también es para la iglesia. Quizás el diablo te atacó, pero viene restitución. Viene restitución. Habrá alguien que pueda gritar amén a esta palabra. Aleluya, diga conmigo: restitución. Mira lo que dice Zacarías capítulo 9 verso 11. Vamos a leerlo, por favor. Me están dando ganas de predicar. Aleluya. Ahora sí voy a predicar. Se acabó la introducción. Mira lo que dice Zacarías 9:11. Aquí aparece en Zacarías 9:11 el primer principio de restitución. Zacarías 9:11 dice: y tú también por tu sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado los presos de la cisterna en que no hay agua. Primer principio. Cuando yo leí este verso, me ocurrió el so de Dios. Dios me habló. Grite conmigo: Dios todavía habla. Pastor, ¿por qué todavía habla? Porque el primer principio de restitución es que el pueblo de Israel estaban metidos en una cisterna espiritual. Estaban presos, pero Dios le estaba diciendo en ese verso 11: yo voy a sacar a los presos de la cárcel, los voy a sacar de la cisterna. Primer principio, el principio de la liberación. Yo vengo a darte esta palabra. Yo no sé si tú te encuentras en una cisterna. Pastor, ¿qué es una cisterna? Una cisterna es un aljibe, para que usted me pueda entender, un aljibe de 10, 20 metros que hacían en la antigüedad. Ahí metían a los presos, bendito sea el Padre, metían a los presos, aleluya, para encarcelarlos, para que se murieran, gloria al Señor. Pero Dios trajo una palabra de esperanza. Dios le estaba diciendo: yo los voy a sacar de la cárcel, los voy a liberar. Viene liberación para tu casa, viene liberación para tu familia. Dios te va a sacar de la cisterna. Yo no sé si esta palabra, aleluya, si yo hubiese sido usted, yo grito, yo aplaudo, yo me levanto, yo levanto mis manos, porque te estoy soltando palabra del cielo, palabra profética. Viene liberación. Habrá alguien que adore a Dios. Viene liberación para tu casa. Dios te va a sacar de la cisterna. Dios te va a sacar de esa cisterna. Dios te va a sacar de esa prueba. Dios te va a sacar de esa dificultad. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Aleluya. Pastor, muchas veces nos encontramos en una cisterna, nos encontramos presos, nos encontramos sin salida, pero Dios te va a liberar. Dios te va a liberar. Viene liberación. Pero vamos, levanta tu mano, provóquenme a predicar, por favor. Viene liberación. Yo no sé cuántos lo creen, pero viene liberación para ti. Viene liberación, viene liberación. ¿Cuántos adoran a Dios? Nos encontramos en una cisterna, pero viene liberación. Te encuentras preso, pero viene liberación. Dios te está soltando esta palabra para tu casa. Viene liberación. Muchas veces espiritualmente decimos: Señor, me encuentro en una cisterna, me encuentro en el desierto, me encuentro en esta prueba, y nos sentimos como en una cisterna, presos, sin nada, sin aliento, sin fuerza, sin ánimos de nada. Pero el Señor les dijo en el verso 11: viene liberación. Viene liberación. Aleluya. Viene liberación, viene liberación. Vamos, grite, vamos, dile a alguien, toca a alguien y dile: Dios te va a liberar, Dios te va a liberar, Dios te va a liberar. Yo no sé a quién yo le estoy profetizando en esta noche, pero para tu casa viene liberación. Viene liberación. Quizás tú puedas estar diciendo: pastor, me encuentro como en una cárcel, pero viene liberación. Quizás perdiste cosas en el pasado, pero para tu vida viene liberación. ¿Cuántos adoran a Dios? Todo lo que has perdido, viene liberación.
Dios permitió que el pueblo de Israel viviera en esclavos. Dios permitió, porque en ese proceso Dios les iba a hablar. Aló, a su nombre. En medio del proceso Dios te habla. Qué bonito es cuando nos sentimos en una cisterna. El profeta Jeremías estaba en una cisterna. Estaba, que capítulo 33, gloria a Dios, estaba metido en una cisterna, en un pozo. Pero allí Dios le habló, a su nombre. Allí le vino el sol de Dios. El sol de Dios es que Dios le comenzó a revelar el diseño, los códigos, las visiones. Dios le estaba diciendo: clama a mí y yo te responderé, y haré contigo cosas poderosas, haré contigo cosas grandes. Aleluya. ¿Cuántos adoran a Dios? A su nombre. Viene liberación. Yo no sé cuántos lo creen. Ese es el primer principio de restitución. Diga conmigo: el principio de la liberación. Vamos, grítelo: el principio de la liberación. Pero ahora no leemos el verso 11, ahora leemos el versículo 12. Léalo conmigo, por favor. Versículo 12, dice la escritura en el verso 12: volveos a la fortaleza. Ay, Dios mío. El segundo principio de restitución, aleluya, es el principio de fortaleza. Ay, Dios mío. Vamos, grite conmigo: principio de fortaleza. Pastor, ¿qué es volver a la fortaleza? Volver a la fortaleza es un llamado a volver a confiar en Dios. Es un llamado a enfocarse en Dios. Es un llamado a tener fe en Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel habían perdido toda clase de esperanza. Le estoy hablando a los venezolanos. Aleluya. El pueblo de Israel habían perdido toda clase de esperanza. Aleluya. Ellos estaban diciendo, yo no sé, aleluya, cuándo, yo no sé de qué manera, pero Dios le estaba diciendo: vuelvan a la fortaleza, vuelvan a meterse conmigo, vuelvan a confiar. Habrá alguien que adore a Dios, a su nombre. La fortaleza te la va a dar el Señor. En la guerra, la fortaleza viene del Señor. En la crisis, Dios te da fortaleza. En la guerra, Dios te da fortaleza. En la enfermedad, Dios te da fortaleza. Yo no sé si tú has venido hoy sin fuerza, pero viene la fortaleza del Padre para ti. Aleluya. Has perdido la esperanza. Dios te dice: no pierdas la esperanza. Vuélvete a la fortaleza. No desmayes. No desistas. Sigue creyendo que vienen cosas grandes. Sigue creyendo que vienen cosas poderosas. Sigue creyendo. Venezuela verá la gloria de Dios. Nuestro país verá la gloria de Dios. Dios nos da fortaleza en medio de la crisis. Quizá tú has venido hoy emproblemado. Y muchos se están preguntando: Dios mío, ¿hasta cuándo? Muchos se están preguntando: ¿por qué? Dios te dice: vuélvete a la fortaleza. No vivas de desilusiones. Algo Dios está haciendo a tu favor. Quizás has perdido la fuerza, pero hoy el Señor te da fuerza para seguir adelante. Quizás has perdido las ganas de seguir creyendo, pero vienen las fortalezas del Padre. Dios multiplica tu fuerza, al que no tiene ninguna. Dígame amén, por favor. Los problemas te roban la paz, los problemas te roban la fuerza, pero cuando tú te enfocas en el Señor: Señor, no entiendo nada, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Señor, no entiendo este proceso, pero yo busco tu fortaleza. Señor, no puedo solo, pero Dios te da fortaleza. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. Mire, la palabra fortaleza es la palabra katei. Vamos, grite conmigo: katei. La palabra katei significa poder sobrenatural. También significa cuando Dios le da fuerzas del cielo a una persona. A su nombre. Significa cuando Dios le da ánimos a una persona. Eso es lo que significa la palabra katei. La palabra katei significa el Dios que te da fuerzas en el proceso. Katei significa el Dios que te da ánimo y aliento
en medio del problema. Catei significa, aleluya, cuando Dios te imparte fuerza sobrenatural. Levanta tu mano, porque hoy el catei, el catei de Dios, aleluya, vendrá sobre tu vida. El catei de Dios vendrá sobre tu liderazgo. El catei, Señor, no tengo fuerza, pero viene el catei. El catei es cuando Dios te dota de fuerza, cuando la potencia de Dios se mete en tu vida, aleluya, y tú le dices a Dios: Señor, no puedo más, pero el catei de Dios te impronta, el catei de Dios te empodera. Hoy el catei de Dios, aleluya, saldrá fortalecido de esta noche. A su nombre, diga conmigo: catei. Vamos, grítalo: fuerzas del cielo. Vamos, grítelo: fuerza sobrenatural. Es cuando pasamos un proceso y perdemos la fuerza. Entonces viene el catei de Dios. A su nombre, las fuerzas del Señor para seguir adelante. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos. A su nombre. El tercer principio de restitución está en ese mismo verso. Ese mismo verso dice: volveos a la fortaleza. Coma, gloria a Dios. Después dice: oh prisioneros de esperanza. El tercer principio de restitución se llama el principio de esperanza. No. El principio de esperanza es cuando hemos perdido muchas cosas, pero todavía queda esperanza. Pastor, ¿qué es prisionero de esperanza? Estuve investigando qué significa un prisionero de esperanza. Un prisionero de esperanza es un esclavo a confiar en Dios. O en pocas palabras, no hay otra manera, no hay otra estrategia sino seguir confiando en el Señor. Dígame amén. Un prisionero de esperanza es la capacidad que tiene un creyente por creer encima de los problemas y las circunstancias de la vida. Un prisionero de esperanza es la certeza que tiene un creyente de seguir creyendo y de seguir caminando y confiando en las promesas del Señor. Pastor, ¿qué es un prisionero de esperanza? Un prisionero de esperanza es una persona que tiene esperanza, gloria al Señor, hay que todavía le queda fe para vencer los problemas que está pasando. Pastor, ¿qué es un prisionero de esperanza? Son aquellos que a pesar de las dificultades se aferran a la fe. El diablo quiere que usted sea un prisionero de duda. El diablo quiere que usted sea un prisionero de desánimo, un prisionero de incredulidad. Pero en esta noche Dios levanta una generación que sean prisioneros de esperanza. Se puede ir todo el mundo, pero yo tengo esperanza. El médico me puede decir cualquier cosa, pero yo tengo esperanza. Habrá alguien que adore a Dios. Venezuela verá la gloria de Dios y tenemos esperanza. ¡Aló! En esa enfermedad ten esperanza. A su nombre. La esperanza nos da la estabilidad en medio de la incertidumbre y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Eso es lo que hace la esperanza en una persona. La esperanza en una persona te afirma y te hace tener fe para seguir adelante. El tercer principio de restitución, diga conmigo: esperanza. Vamos, grítelo: esperanza. Todavía hay esperanza. No, todavía hay esperanza. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Eres un prisionero de esperanza. Aló. Muchas veces yo le digo a mi esposa: no voy a seguir creyendo. Pero al otro día sigo creyendo que vienen cosas grandes. A su nombre. No pierdas la fe en ese problema. No pierdas la fe en esa enfermedad. Dios lo va a hacer. Dios te va a sanar. Dios te va a levantar. Dios te va a restituir. Vamos, dé un grito de guerra, por favor. Dé un grito de júbilo. Dé un fuerte aplauso. Dé un grito de guerra. Alguien debe de adorar a Dios. No pierda la esperanza. Número 4. Diga conmigo: pastor, suéltame la palabra. Mira lo que dice ese verso 12. El verso 12 dice: hoy también os anuncio que te
restauraré el doble. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. El cuarto principio es el principio de la restauración. Te restauraré el doble. El diablo te atacó, pero te restauraré el doble. El diablo te atacó, el diablo te humilló, el diablo te despreció, pero te restauraré el doble. Pastor, ¿qué significa restaurar el doble? Significa restituir lo que perdiste. Significa regresar lo que el diablo te quitó. Significa es la capacidad de convertir el dolor en propósito o la pérdida en ganancia. Ninguna pérdida produce fracaso en Dios. Las pérdidas producen gloria. Habrá alguien que adore a Dios, por favor. Si Dios te permitió pasar esa prueba, es porque Dios te va a restaurar el doble. ¡Aló! A su nombre, aleluya. La restauración, aleluya, se puede manifestar en diferentes maneras. Número uno, la restauración física, aleluya, la recuperación de la salud, la sanidad de las heridas emocionales. Levanta tu mano. Yo no sé si el diablo atacó tus emociones, pero Dios te la va a restaurar. ¿Cuántos adoran a Dios? La restauración emocional, la sanidad, las heridas del pasado, la capacidad de amar y ser amado. Es cuando tu vida pasa por un proceso de desprecio. Es cuando tu vida pasa por un proceso de dolor, tus heridas emocionales. Pero Dios va a restaurar tus emociones. Dígame amén a su nombre. También está la restauración espiritual. Es cuando la restauración espiritual es cuando tu relación con Dios está en un punto de quiebre. Es cuando pasa por un redescubrimiento del propósito en la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy pasando si yo te sirvo? ¿Por qué estoy viviendo esto si yo voy a la iglesia? Yo le sirvo a Dios. Dios te permitió pasar por ese desierto para restaurar el doble. Conocerás a Dios el doble. Te bendecirá a Dios el doble. Habrá alguien que adore a Dios a su nombre. Dígame amén. Y la restauración material es cuando el diablo te quita. Es cuando Dios permite que el diablo te quite las finanzas, te quite esto, te quite aquello. Pero viene restauración de lo doble para ti. Una unción doble, bendiciones doble, restauración doble, restitución doble. Habrá alguien que adore a Dios, por favor, a su nombre. El Señor te dice: te restauraré el doble. Alguien debe de levantar las manos en esta noche. Alguien debe de decir: esa palabra es mía. Viene restauración doble para mí. A su nombre. Mira lo que dice el verso 13. Aquí aparece el quinto principio de restitución. Alguien debe de atrapar esta palabra. Mira lo que dice el verso 13. El verso 13 dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos. Ay, Dios mío, a su nombre. El quinto principio de restitución es el principio de despertar. Vamos, grite conmigo: viene despertar para mi casa, viene despertar para mi familia. Dios le dijo al pueblo de Israel: ustedes están en exilio, ustedes están en cautividad, ustedes están en el desierto, ustedes están presos, gloria a Dios. Pero el Señor les dijo: voy a despertar a tus hijos. Gloria a bendito sea el Padre, bendito sea el Señor. Viene restitución, no solamente económica, no solamente espiritual, sino también familiar. Voy a despertar a tus hijos. Viene un poderoso despertar para tu vida. Tus hijos le servirán a Cristo. Aló, tu familia está en el plan de Dios. Yo y mi casa le servirá a Jehová. ¿Sabe qué es poderoso? Hace un tiempo atrás estaba como un poquito como que cabizbajo. Y cuando llego a la iglesia me abrazó un niño. Y cuando el niño me abraza, chiquitico, no me acuerdo quién era, estaba chiquitico. Y cuando el niño me abraza, el niño me dice en el oído: ¿qué quiere, hijo? Y me dijo: pastor, quiero ser como usted. ¿Como barrigón? No, barrigón. A su nombre. Quiero ser predicador. A su nombre. Hay muchos de ustedes que ven a sus hijos ahí tranquilitos, sentados en una silla, pero tus hijos le van a servir a Cristo. Dígame amén. Tus hijos van a ser pastores, serán profetas, aleluya, serán evangelistas. Tus hijos serán adoradores. No hay algo más poderoso que ver a nuestros hijos en el altar adorando a Dios. No hay algo más poderoso que ver a nuestros hijos danzando en la iglesia. Dígame amén. No hay nada más poderoso que ver a nuestros hijos montados en el altar adorando a Dios. Este mes,
este mes de septiembre voy a inscribir a Fares, aleluya, en un taller de batería, gloria a Dios, aleluya, lo voy a meter en batería, ya le compré las baquetas, porque lo voy a ver adorando a Dios en el altar, dígame amén a su nombre. Y le voy a comprar también un teclado para que aprenda teclado a su nombre. A los hijos hay que impulsarlo. La Biblia dice en ese verso que los hijos son como flechas cuando adoran a Dios. Tus hijos serán flechas en las manos del Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey. A su nombre. Fares me dice: papi, ¿cuándo vamos a la iglesia? ¿Cuánto falta? Qué bonito es cuando un niño viene a la iglesia y le sirve a Dios. A su nombre. Tus hijos serán adoradores, los vas a ver en el altar, predicando, adorando a Dios. ¿Cuántos dicen amén, por favor? El sexto principio, mira lo que dice el verso 13, vamos a volverlo a leer. Versículo 13, mira lo que dice: porque entesado para mí a Judá como arco e hice a Efraín su flecha, despertaré a sus hijos, oh Venezuela, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Shamaleva, te pondré como espada de valiente. El sexto principio es el principio, gloria a Dios, de la posición. Grite conmigo: posición, posición. Ellos se sentían débiles, pero Dios le estaba diciendo: yo te voy a poner como espada de valiente. Tú te sientes sin fuerza, pero tú serás un valiente. Dios levantará una generación de valientes en tu casa, aleluya. No una generación de débiles, no una generación de flaculentos, genufléxicos. No, Dios levantará una generación de valientes que destruirán los planes del diablo. Y número 7, el verso 16, vamos a leerlo. Mira lo que dice el verso 16, con esto termino. Y lo salvará en aquel día su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos de su tierra. El séptimo principio de restitución es el principio de la victoria. Abasama, principio de la victoria. Pastor, ¿por qué el principio de la victoria? Porque ese verso dice, versículo 16 dice: y lo salvará aquel día como rebaño a su pueblo. ¡Aló! El enemigo no podrá tocarte. Dios te dará la victoria en medio de ese proceso. Dios te va a dar la victoria en medio de esa guerra. Dios dice: yo los voy a salvar. ¿Aló? Es Dios para con su pueblo. Yo lo voy a salvar. ¿Aló? A su nombre. O sea que tu victoria ya está ganada. Tu victoria está garantizada. La salvación viene de Jehová. La victoria viene de Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios? Quizás tú estás pasando por prueba, pero Dios te dará la victoria. Dios te va a salvar, a su nombre. Estás en el proceso, pero Dios te va a salvar. Estás enfermo, pero Dios te va a sanar. Estás en problema, pero Dios te va a dar ánimo. Estás en crisis, pero Dios te va a salvar. Dios te va a enaltecer. Ahí mismo dice la Escritura que el proceso los hizo estar esclavos, pero el Señor dijo: yo los voy a liberar, los voy a salvar y los voy a enaltecer. El tiempo, levanta tu mano que te voy a soltar esta palabra. El tiempo de estar esclavo se acabó. El tiempo de vivir humillado, despreciado, menospreciado se acabó. Ahora Dios te va a levantar y te va a enaltecer y te dará la victoria. Y vas a decir: Dios me dio la victoria. Dale un fuerte aplauso a Dios. La restitución. Y ya para terminar, ¿qué cosas has perdido? ¿Qué guerra estás viviendo o pasando? Dios te dice: viene restitución. Viene restitución. Todo no está perdido. Dios lo va a hacer. No, Dios lo va a hacer. Después vas a decir: gracias, Señor, por la victoria obtenida. Amén. Así como Job lo perdió todo, perdió su casa, perdió su familia, se le murieron los hijos, lo perdió todo. 41 capítulos de desierto y dolor, pero en el capítulo 42 dice: y Job fue restituido en todo. Y Dios le dio nuevos hijos. Dios le restituyó y le dio
nuevos ganados. Dios le dio el doble todas las cosas. Y Job murió lleno de días, bendecido y prosperado. ¡Aló! Así que esta noche Dios te hace un llamado a seguir creyendo que Dios es un Dios de restitución. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Levanta tu mano.